Con el tema de caracterización de ángulos, pero en esta oportunidad voy a explicar este tema, caracterización de los ángulos alternos. Así de que vamos eh, a dar inicio con la explicación de este. El ejemplo nos dice de la siguiente manera. Dado que las rectas L y M son paralelas y S es la recta secante, realiza lo siguiente. Y me pide realizar ahí dos cosas. Tenemos en primer lugar, calcula el valor de los ángulos restantes y en segundo lugar me pide determinar qué relación existe entre los pares de ángulos alternos y externos. Recuerden, ¿verdad? Que de igual manera en un video expliqué sobre los ángulos alternos. Existen dos tipos de ángulos alternos. Están los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos. Y me dan el siguiente esquema, ¿verdad? Donde tenemos de igual manera las rectas paralelas y la recta secante, y aquí podemos ver que me dan el valor del ángulo A. Los ángulos alternos internos son aquellos que están en medio de las dos rectas paralelas y que son alternos. Es decir, este ángulo B con el ángulo H, que ustedes pueden ver, son alternos internos. Internos porque están en medio de las dos rectas paralelas y alternos porque están en esta dirección como cruzado, ¿no? De igual manera, los otros ángulos alternos internos sería el ángulo C con el ángulo E. En este caso, de igual manera, están de forma cruzada. Serían ángulos alternos internos, ¿sí? Ahora, eh, tenemos entonces los ángulos alternos externos, que serían los que están fuera de las rectas paralelas. En este caso, tenemos el ángulo A y el ángulo G. Si ustedes pueden ver, son ángulos externos y son alternos por el hecho de que cruzan, cruzan en este caso la recta secante. De igual manera, el ángulo D con el ángulo F, son ángulos alternos externos. Están fuera de las paralelas, pero también de igual manera son alternos porque cruzan la recta tangente, en este caso la recta S. Entonces, en eso consisten los ángulos alternos internos y externos. Vamos entonces a darle solución al ejemplo. El primer literal nos pide calcular el valor de los ángulos restantes. Entonces vamos a ver en este momento la solución. Tenemos entonces en la solución que en primer lugar lo que vamos a hacer es calcular la medida de los ángulos restantes, que es lo que nos está pidiendo el ejemplo. Entonces ahí ponemos calculando la medida de los ángulos. Y tenemos acá el ángulo A más el ángulo D es igual a 180 grados. Recuerden, ¿verdad? Que el ángulo A en este caso más el ángulo D me generan un ángulo de 80 grados por el simple hecho de ser ángulos suplementarios. Entonces, en este caso el ángulo A vale 40 grados. Entonces sustituyo, ¿verdad? Donde está el ángulo A voy a colocar 40 grados, pero en este caso de una sola vez he colocado la respuesta. Entonces, pero explico de cómo obtuve el 140 grados. Entonces, tengamos en cuenta la figura que el ángulo A vale 40 grados. Entonces, este 40 pasa al otro extremo de la igualdad con signos cambiados, es decir, está positivo, pasa al otro lado negativo. Entonces me queda una resta que el ángulo D va a ser igual a 180 grados menos 40. Entonces el ángulo D va a valer 140 grados. Muy bien, ya encontramos la primera medida de uno de los ángulos que nos piden. En este caso sería la medida del ángulo D. Ahora vamos a encontrar la medida de los otros ángulos. A partir del ángulo A y a partir del ángulo D podemos encontrar el valor del ángulo B y el valor del ángulo C. Y tenemos acá que el ángulo C, recuerden, el ángulo C en este caso sería este. El ángulo C es un ángulo opuesto por el vértice y el ángulo, en este caso, el ángulo opuesto de C sería el ángulo A. Entonces, como el ángulo A vale 40 grados, también el ángulo C tendrá el mismo valor de 40 grados. Entonces, colocamos acá que el ángulo C es igual al ángulo A y estos dos ángulos valen 40 grados.
Entonces, de igual manera, el ángulo D es opuesto, es un ángulo opuesto por el vértice con el ángulo B. Entonces tenemos que el ángulo B es igual al ángulo D. Por ser opuestos por el vértice son iguales. Entonces, estos dos ángulos tienen un valor de 140 grados por ser opuestos por el vértice, claro. Entonces ya encontramos el valor del ángulo C y el valor del ángulo B. En este caso el valor del ángulo C es el mismo valor que el ángulo A, que en este caso sería 40 grados, y el ángulo B de igual manera es el mismo valor que el ángulo D, que en este caso serían 140 grados. Nuevamente por ser opuestos por el vértice. Muy bien, continuemos con los otros ángulos que nos hacen falta, que serían los ángulos de la parte de acá, ¿verdad? De abajo. Entonces vamos a encontrar los valores de esos ángulos en estos momentos. Muy bien, acá tenemos los valores de los ángulos de la parte de abajo. Tenemos que el ángulo E es igual al ángulo A. Recuerden que este ángulo E es igual al ángulo A. ¿Por qué razón? Porque son ángulos correspondientes. Siempre es de tener en cuenta esto. El ángulo E con el ángulo A son ángulos correspondientes. Y cuando son ángulos correspondientes, quiere decir que esos ángulos son iguales. Entonces el ángulo E toma el mismo valor que el ángulo A, que en este caso sería 40 grados. De igual manera, el ángulo G es ángulo correspondiente con el ángulo C. Y que también estos dos ángulos, el ángulo C, por ser opuesto por el vértice, toma un valor de 40 grados, el mismo valor que A, y de igual manera el ángulo G, por ser ángulo correspondiente al ángulo C, toman el mismo valor, que en este caso serían 40 grados, lo que tenemos acá. Y tenemos también que el ángulo F, este ángulo que está acá, es ángulo correspondiente al ángulo B, ¿sí? Al ángulo B. Entonces, por ser ángulos correspondientes, de igual manera, eh, son iguales y el valor de ellos sería 140 grados. Recuerden que el ángulo B vale 140 grados y tiene el mismo valor que el ángulo D por ser ángulos opuestos por el vértice. Y el ángulo F, por ser ángulo correspondiente con el ángulo B, toma el valor de 140 grados. Y el ángulo H, por ser ángulo correspondiente con el ángulo D, de igual manera toman un valor de 140 grados. Y como lo dije anteriormente, estos ángulos toman estos valores por ser ángulos correspondientes. Muy bien, le hemos dado solución a la primera parte que nos pide el ejemplo, que es calcular el valor de los ángulos restantes. Ahora vamos a la segunda parte que me pide determinar qué relación existe entre los pares de ángulos alternos y externos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es encontrar cuáles son los ángulos alternos internos y externos, aunque ya lo indiqué al principio en este ejemplo, pero vamos a determinar en este caso cuál es la relación que existe. Así de que continuemos con la solución en la parte número 2. Tenemos entonces la solución de la parte 2 del ejemplo que nos pide determinar qué relación existe entre los pares de ángulos alternos internos y externos. Tenemos acá que el ángulo B y el ángulo H son ángulos alternos internos. De igual manera el ángulo C con el ángulo E son ángulos internos, alternos internos. Internos porque están dentro de las dos rectas paralelas y alternos porque cruzan la recta, en este caso la recta secante. Miren, el ángulo C está acá y el ángulo E está al otro extremo. Entonces, o al otro lado de la recta secante. Entonces, por esa razón son alternos. Entonces, el ángulo B y el ángulo H, el ángulo C y el ángulo E son alternos, son ángulos alternos internos y tienen igual medida entre sí. Entonces, como acá en el número 1 ya calculamos, en este caso, la medida de cada uno de esos ángulos, entonces la relación que en este caso existe es que las medidas son iguales, ¿sí? La medida del ángulo B y el ángulo H en este caso serían iguales por ser ángulos alternos internos. De igual manera, el ángulo C y el ángulo E serían iguales. Entonces, vamos en este momento a colocar la medida de cada uno de ellos, que lógicamente, ¿verdad? Ya hemos encontrado en la parte de arriba en la parte número. Acá tenemos, entonces, acá tenemos la medida de cada uno de estos ángulos alternos internos que, como les dije anteriormente, pues ya hemos encontrado las medidas, solamente es de colocarlos o ver cuál sería la medida en este caso del ángulo B y el ángulo H. Entonces tenemos que el ángulo B es igual al ángulo H. ¿Por qué razón? Porque son ángulos alternos internos, ¿sí? Esos ángulos son iguales.
y tienen un valor de 140 grados. Recuerden acá arriba el ángulo B, acá miren el ángulo B tiene 140 grados. Y si ustedes pueden ver, también tenemos en esta parte que el ángulo H vale 140 grados. ¿Por qué razón? En la primera parte por ser ángulos correspondientes, pero también la relación que existe es que también son iguales por ser ángulos alternos internos, ¿sí? De igual manera el ángulo C con el ángulo E son iguales y tienen un valor de 140 grados. Si ustedes van en la parte de arriba, tenemos acá el ángulo E y acá tenemos el ángulo C y valen 40 grados. De igual manera, la relación es la misma eh, que en la parte de arriba, por ser correspondientes, son iguales, pero en la parte de abajo, ¿verdad? La relación que existe es que por ser ángulos alternos internos, de igual manera son iguales. Entonces, la relación que existe entre los correspondientes y los ángulos alternos internos eh, es muy similar, ¿sí? Así es de que tenemos ahí, pero también tenemos otros ángulos alternos, que en este caso serían los ángulos alternos externos, los que están fuera de las rectas paralelas. Y tenemos acá los ángulos alternos externos. Fíjense que acá está el ángulo A y el ángulo G. El ángulo D y el ángulo F son ángulos alternos externos y tienen igual medida entre sí. Así es de que tenemos en este lado, ¿sí? En este lado tenemos el ángulo A. El ángulo A, por estar fuera de la recta paralela, o por estar en la parte de arriba de la recta paralela, con el ángulo G, que el ángulo G está abajo de la recta paralela o está afuera, son ángulos alternos externos. Nuevamente, miren, porque cruzan, ¿ve? Cruzan la recta secante. Es decir, que uno de sus ángulos está a un lado de la recta secante y el otro está al otro lado de la recta secante. Y la otra característica es que están fuera de las rectas paralelas. Por esa razón son ángulos alternos externos y el ángulo D y el ángulo F de igual manera. Vean, el ángulo D es este y el ángulo D es este. Vean la característica, están fuera de las rectas paralelas y un ángulo está en un lado de la recta paralela, perdón, en un lado de la recta secante y el otro ángulo está al otro extremo de la recta secante. Entonces son características de los ángulos alternos externos. Entonces tenemos acá ya denotado cuáles son los ángulos alternos externos. Ahora vamos a determinar la relación que existe entre esos ángulos, ¿verdad? Entre los pares de ángulos. Y lo vamos a hacer en este momento colocando la medida de cada uno de ellos, que nuevamente ya las tenemos en la parte de arriba, ¿verdad? Y solamente es de colocar la respuesta. Y tenemos las respuestas acá. Tenemos que el ángulo A y el ángulo G valen 40 grados. La relación de estos ángulos es que son iguales, ¿sí? Y si ustedes se van a esta parte de acá, si ustedes se van a esta parte de acá, tenemos el ángulo A aquí y el ángulo G. Y si ustedes pueden ver, los dos también tienen el mismo valor. En este caso valen 40 grados en la parte de arriba, en este lado, por ser ángulos correspondientes. Y acá abajo, ¿verdad? Comprobamos que también valen 40 grados por ser ángulos alternos externos. Y el ángulo D con el ángulo F de igual manera son iguales. Y si nos trasladamos en la parte 1 acá en la de arriba, tenemos que el ángulo D lo tenemos acá que vale 140. De igual manera el ángulo F que vale 140 grados por ser ángulos correspondientes. Y acá en este lado tenemos que el ángulo D igual al ángulo F también valen 140 grados. Hemos visto la relación que existe entre ellos que por ser ángulos correspondientes son iguales y de igual manera por ser ángulos alternos externos son iguales. Entonces, chicos, de esta manera he explicado el tema de la caracterización de ángulos alternos. Así de que espero les haya servido de mucho, espero hayan entendido